Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de reunirnos otra vez, Señor, de estar en tu presencia, de saber que tu Espíritu nos acompaña hoy como siempre, pero sobre todo por permitirnos escuchar y leer tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y lo ponemos en tus manos para que todo lo que hoy se diga sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí. Ahora sí, un poquito más temprano a lo que ya los tenemos acostumbrados. Pero bueno, no saben ustedes cómo estamos de trabajo. Pero gracias a Dios que nos da las fuerzas para seguir adelante. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos del libro de Deuteronomio. Leímos los capítulos 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Y hoy vamos a leer dos capítulos, uno bastante largo, pero de versículos muy cortitos. Este, ¿Qué vimos en el capítulo 29? Ok, en el capítulo 29 vemos que Moisés le dice al pueblo de Israel que habían quebrantado el pacto que habían hecho con Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, Moisés los llama a que renueven ese pacto ahora en los campos de Moab. Pero Dios le dice a Moisés que lo que anhelaba era que el pueblo de Israel tuviera un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Pero era tanto ¿cómo decirlo? La desobediencia de Israel, que se había endurecido el corazón de ellos al grado de que ninguno de ellos presentaba esas cosas. Ajá. Moisés, para que volvieran a renovar el pacto, les recuerda de todas las bendiciones que habían recibido en el desierto, lo de los vestidos, lo del maná, lo de los zapatos. Ajá, por eso Moisés los llama a que entren en el pacto de Dios, pero esta vez bajo juramento, y que además ese pacto iba a ser aplicado a toda su posteridad, a toda su descendencia. Ajá, pero también Moisés les dice que si no obedecían ese pacto que el Señor les estaba dando y que además iban a entrar a él por juramento, había, y más bien iba a haber consecuencias muy severas y desastrosas si no cumplían con ese pacto. De hecho, el Señor les dice que recordaran lo que había pasado con Sodoma y Gomorra. En el capítulo 30 vemos que es una profecía acerca de Israel. De hecho, ¿cómo se llama? Dios ya sabía que ellos iban a romper ese pacto y por lo tanto iban a ser llevados en cautiverio. De todas maneras, Dios en su gran misericordia, ese Dios amoroso que tenemos, los rescataría y los traería de nuevo a la tierra que les había dado por heredad. Ajá. No solo les iba a dar una restauración física, sino que también les iba a dar una restauración espiritual, pero siempre y cuando se volvieran arrepentidos y arrepentidos de corazón. Ajá. El pacto de Dios les menciona a Moisés que no era difícil de entender y ni siquiera era inaccesible. No había nada imposible en él en su cumplimiento. Todo lo que estaba en el pacto del Señor se podía cumplir y aún así el pueblo de Israel no lo cumplió. De todas maneras, ahí mismo vemos que Moisés hace un llamado a que en vez de escoger la maldición y el mal, que escogieran el bien y la vida. Ajá, el bien y la vida que les iba a proveer el Señor si se mostraban obedientes. Eso también lo debemos de aplicar en nosotros cuando el Señor leemos su palabra, vemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no andamos atrás de personas que nos dan una versión tergiversada o nos dan lo que les conviene y nosotros, por no leer la palabra de Dios, hacemos lo que ellos nos dicen. De hecho, estoy a lo mejor el día de mañana o a más tardar el día martes, vamos a subir un video acerca del purgatorio, porque hay una persona en el grupo, bueno, en el grupo de los que escuchan, saludos a esa persona, que no entiende lo que es la preencarnación de Cristo y además él afirma que el purgatorio sí es bíblico. Nada más que hoy perdí el tiempo un poquito en el sentido de que cuando estaba investigando los versículos que ellos utilizan contra los que nosotros tenemos, pero nos tenemos que remitir inclusive a los libros apócrifos y fue una bronca porque tuve que recordar lo que decía algunos de ellos y tuve que irme a la bibliografía. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 31 del libro de Deuteronomio y escrito está:
Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho: No pasarás este Jordán, el Señor tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó, y los entregará el Señor delante de ustedes, y harán con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando venga todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor su Dios todos los días que vivan sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Señor en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escriban este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Pónganlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ay, así, perdonen ustedes, ando perdido. Porque en la tierra que yo les introduciré, en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y le enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Orden de guardar la ley junto al arca. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor, su Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí que aun viviendo yo con ustedes hoy, son rebeldes al Señor, cuanto más después que yo haya muerto. Congreguen a mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que les ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándolo con la obra de sus manos. Cántico de Moisés. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Capítulo 32, libro de Deuteronomio. Escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré,
Engrandezcan a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Así pagan al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo te guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, y con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no había conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. Y de peste amarga, diente de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpientes de la tierra, por fuera desolada la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven, así el joven como a la doncella, el niño de pecho como el hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no el Señor, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer oír a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque el Señor juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viera que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que los ayuden y los defiendan. Vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos con mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilara mi reluciente espada y echara mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alaben naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun,
Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las manden a sus hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no les es cosa vana, es su vida, y por medio de esta ley harán prolongar sus días sobre la tierra, a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Qué duro. Con esto terminamos la lectura del libro de Deuteronomio. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Hechos. En esta ocasión nos toca el capítulo 26. Pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 25 de los versículos 13 al 27. Terminamos el capítulo 25. Vemos ahí que Pablo recibe una visita un tanto inesperada por parte de él. Lo visita el mismísimo rey Herodes Agripa II, a quien lo acompañaba su hermana, Berenice, creo se llama su hermana, no me acuerdo cómo se llama su hermana, pero su hermana Berenice, que en la Biblia no se habla mucho de ella, pero los historiadores como Josefo y unos más dicen que era una mujer de impresionante hermosura, pero de un comportamiento muy dudoso, ya que inclusive los historiadores dicen que era amante de su hermano el rey Herodes Agripa. Este rey Herodes era el hijo del rey Herodes Agripa I. Si no recuerdan quién era este tipejo, fue quien mandó a asesinar a Jacobo y el que encarceló a Pedro. Cuando lo visitan, Pablo insiste en no ir a Jerusalén y además también insiste en que se careara con sus acusadores. Llevaba ya un poco más de 2 años y nadie le decía nada de qué lo acusaban. Ajá. Festo le dijo a Herodes que tenía un problema con Pablo. ¿Por qué? Porque la cosa de lo que lo acusaban los judíos, le dijo Festo a Pablo que eran cuestiones acerca de la ley de ellos y de un tal Jesús, así se expresa Festo de Jesús, de un tal Jesús, a quien los judíos decían que estaba muerto, pero que Pablo afirmaba que estaba vivo. Ajá. Pablo, como sabemos, había apelado a César, pero Festo no encontraba ningún crimen del cual acusarlo y mandarlo a Roma. No podía mandarlo a Roma a la presencia de César, porque no tenía un crimen de qué acusarlo. Con eso correspondía que lo hubieran soltado, pero ni aún así hicieron que Pablo saliera libre. No era tanta la presión del pueblo judío que no permitieron que Pablo saliera líder. Y con eso terminamos el comentario del día de ayer. Realmente fue muy poco. Seguimos con los problemas del pobre Pablo encarcelado. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 26, esta vez solamente de los versículos 1 al 18. Y escrito está, defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto.
y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, perdón, todavía ando un poco malón. Ay, eh, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Con eso terminamos la lectura del libro perdón, del capítulo, de lo que nos corresponde hoy, del capítulo 26 del libro de Hechos, y terminamos con la lectura de lo que nos correspondía de hoy. El día de hoy, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes. Señor, te agradecemos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, por la bendición que nos diste el día de hoy, porque regaste tu misericordia sobre nosotros, Señor, pero sobre todo por esa infinita gracia que nos has dado, la cual no merecíamos, pero a ti te plació dárnoslas en tu soberanía, Señor, por lo que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para estar en tu presencia. Te agradecemos porque siempre estás en medio de nosotros, porque siempre nos acompañas a donde vayas, porque tú eres nuestro Señor de los ejércitos. Asimismo, te pedimos que el día de mañana, que el día de hoy, a los que tengamos que salir, a los que vayan a salir el día de mañana, que tú nos acompañes a donde quiera que vayamos, Señor, porque tú siempre vas al frente de nosotros peleando nuestras batallas. Gracias por el alimento recibido, por el techo que nos das, por todas las cosas que nos has dado, pero sobre todo por este pan espiritual del que nos alimentamos espiritualmente. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.